A menos de un mes de la implementación de una ley que busca regular los contenidos de redes sociales a los que menores de 18 tienen acceso en Texas, empresas demandaron la medida. Mark Zuckerberg no es el papá de Estados Unidos, no es responsable de mi familia. Yo soy responsable de mi familia. Y en última instancia, leyes como esta le dicen a Silicon Valley que tome el control de la crianza de los niños de Estados Unidos. Y ese es el papel equivocado. Los demandantes alegan que la ley limita la libertad de expresión y pone en riesgo la privacidad cuando se exige una verificación de la edad del usuario sin especificar cómo garantizar que sea cierta. Básicamente, una de las posibles formas de hacerlo es tener la cámara de video encendida mientras buscas en Internet y sostener una identificación frente a tu cara para demostrar que eres quien dices ser, que eres la persona detrás del teclado y que tienes la edad adecuada. El gobierno de Texas aún no se ha pronunciado frente al reto legal y tiene hasta el 20 de agosto para presentar argumentos ante la Corte que definirá el futuro de la medida. Por lo pronto, expertos en tecnología opinan al respecto. Añadir un paso más es bueno en mi opinión porque añade fricción, hace que sea un poco más difícil para alguien, para un niño, acceder a contenidos que no debería. No creo que esto deba eximir a los padres, no creo que los padres deban irse creyendo que no hay de qué preocuparse. Al intervenir el Estado en estos procesos que a veces controlan las redes sociales nada más, pues pueden generar un control mayor hacia la sociedad y también hacia las mismas plataformas, ¿no? Las empresas demandantes además destacan que la regulación incluye clasificaciones de contenidos relacionadas con consumo de sustancias, violencia y otros temas, lo que dificultaría la prestación de su servicio. Los ecuatorianos aún recuerdan estas imágenes que dieron la vuelta al mundo en agosto de 2023. El asesinato a tiros del político y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio conmocionó al país entero, a menos de 2 semanas de las elecciones. Sin embargo, su familia aún reclama justicia. Fiscalía llevó una investigación sobre el asesinato y sobre la autoría material de Fernando de una forma vergonzosa, superficial. Verónica Zarauz estuvo casada con el político. Hoy demanda que la Fiscalía vuelva a iniciar la investigación desde cero, especialmente porque no se puede contar con el testimonio de 7 presuntos sicarios que participaron en el crimen, asesinados luego en prisión. Estas personas que participaron en el complot para asesinar a Fernando están vinculadas a la narcopolítica ahora, que tiene su brazo armado, que son los grupos de delincuencia organizada que estaban coludidos para silenciar la voz de Fernando. A nivel político, la Comisión Legislativa encargada de tratar el caso aprobó en junio pasado un informe que generó posiciones divididas. En la organización política de la que formó parte Villavicencio, quien antes fue periodista de investigación, también hay presunciones sobre los responsables. Más allá del gobierno anterior, creo que es la narcopolítica y en general toda la estructura criminal que funciona en el país. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba.